Muy buenas noches a todos. Sean muy cordialmente bienvenidos a la librería Mar Adentro. El día de hoy tenemos una jornada más de estas actividades que hemos venido desarrollando de manera conjunta con la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad Veracruzana. Instituciones, digamos, ejemplares que han dedicado una gran atención a la difusión de los productos intelectuales que se generan en el interior de la facultad, etcétera. Cosa que a nosotros nos conviene y que agradecemos profundamente porque creemos que justamente los canales de difusión de estas actividades deben ser, digamos, la salida natural de los trabajos de reflexión y de pensamiento que se llevan a cabo en las instituciones universitarias y muy destacadamente, desde luego, en la Universidad Veracruzana y especialmente para nosotros, por la vocación de esta librería en la Facultad de Filosofía. Estamos muy contentos. El día de hoy tenemos una actividad muy especial que es la presentación de los números 67 y 68 de la revista La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana. Como sabemos, esta revista es una revista de las más importantes con que cuenta el país en la materia, de las de mayor tradición y una gran historia que respalda cabalmente sus actividades. Y como ha venido ocurriendo últimamente en las actividades que organizamos con la facultad, con el Instituto de Actividades Lingüísticas Literarias, contamos hoy con un panel en el que participan dos personalidades, una doctora en letras de gran trayectoria y de una figura muy reconocida, y una nueva personalidad de las letras que está adquiriendo pues una trayectoria relevante. Esta combinación ha dado resultados espléndidos en las jornadas anteriores y estamos muy contentos. Apreciamos mucho la fórmula y les damos a ambas ponentes la bienvenida. De acuerdo al ritual que tenemos establecido en Mar Adentro, me voy a permitir hacer lectura de las semblanzas de las personalidades que nos acompañan. Empezaría con la doctora Nidia Vincent, quien es originaria de la Ciudad de México, es doctora en Letras Mexicanas por la UNAM y profesora de tiempo completo en la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, entidad de la que fue directora. Ha asistido como profesora invitada a las universidades de Victoria, Canadá, de Poznań en Polonia y de Nantes en Francia. Fue coordinadora de publicaciones del Instituto Veracruzano de la Cultura y atiende de manera continua talleres de fomento a la lectura para adultos desde el año de 1995. Es miembro del comité editorial de la revista La Palabra y el Hombre. Ha publicado ensayos y reseñas, prólogos relacionados con sus líneas de investigación, que son el teatro mexicano contemporáneo, la estética de la risa y la farsa. Actualmente trabaja sobre dramaturgas mexicanas emergentes. Bienvenida, doctora, un honor que esté con nosotros. Le acompaña Karime de Jesús Aragón León, quien es originaria del puerto de Veracruz. Nos pusieron aquí su edad, podemos saltarnos el dato, pero es muy joven. Y ella es estudiante en la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas de la UNAM, carrera que entiendo ya habría concluido, tal vez, ¿sí? Y además es también estudiante de enfermería. Perfecto, una combinación viral, digamos, ¿no? Les agradecemos mucho su presencia, la amabilidad de su atención y pues damos inicio a la actividad. Me permito proporcionarles. Bueno, muy buenas noches. Les quiero agradecer primeramente su presencia y este espacio a la revista, a Mar Adentro, y sobre todo, pues estoy muy agradecida de compartir esto con la doctora Nidia. Bueno,
Para quien no está familiarizado con la revista, esta está dividida en varias secciones, entre las cuales están la palabra, Estado y sociedad, arte, dossier, entre libros y miscelánea. Personalmente me di a la tarea de rescatar los artículos que me parecieron más importantes para hablarles sobre ellos en esta presentación. Bueno, empezando por la sección de la palabra, primero nos encontramos con 2 poemas de Daniela de la Fuente, de los cuales me gustaría rescatar el que se titula Extranjeros, y le voy a dar lectura. Bueno, me despierta el llanto del perro, que también duerme. Cepillo de su lomo el mal sueño, pero quizá me falta suavidad porque despierta. Mi torpe mano no aprendió nunca el antiquísimo arte de consolar al tacto, que se aprende en los albores de la biografía. Me mira y percibo en los ojos de mi perro una cosa extraña, una serenidad inusitada, o la extenuación, tal vez, de quien se sabe incomprendido, una mancha de soledad de quien es siempre extranjero, incluso dentro de sí, en la tierra interior del espejo. Lo miro, le digo que comprendo, le enseño mis ojos. Observa, le digo, para que encuentres en ellos lo que he encontrado en los tuyos. Le explico. Reposa la cabeza a un lado de la mía y se vuelve a dormir mi imposible amigo, aliviado tal vez, como el que descubre en su pequeña isla de orfandad que alguien más la habita. Me hallo a mí misma en la respiración de un animal que sueña. Bueno, me gustó mucho este poema, me agrada la idea de estas soledades que se encuentran y que se acompañan. Por otro lado, tenemos Somos como el río, que es una entrevista de Bárbara Pireca, que le realiza a Oleg Polyakov. En esta, Bárbara relata todos los obstáculos que tuvieron ellos dos para entablar esta comunicación epistolar. Por supuesto, primero el lenguaje, hasta pues la actual relación que llevan, que ella es su traductora. En la revista se aborda el interés de este autor hacia la cultura mexicana, hacia los escritores hispanoamericanos, cómo desde el ático de la casa de sus suegros encontró un libro de cuentos mexicanos y de ahí no lo soltó y empezó a indagar más y más acerca de esta escritura. Y dentro de los autores que menciona están Elena Garro, Elena Poniatowska, Sergio Galindo, Sergio Pitol. Y bueno, también en esta entrevista podemos encontrar un poco de cómo él se ve como novelista, como escritor, también como guionista. Y bueno, también señalé un apartado que quisiera leer, en donde dice que Bárbara le pregunta por qué le dio este interés a los escritores mexicanos y él responde, después de los protagonistas estereotipados y de las tramas novelescas demagógicas del realismo socialista, aparecieron por fin personajes literarios auténticos, con vidas auténticas y pasiones verdaderas. También menciona que México en sí es un país inexplorado y misterioso para él, pero que es conocido solamente a través de los libros. También el lector mexicano es para él un enigma insondable. Y bueno, él para algunos críticos es considerado como el creador de una nueva prosa quimérica de la narrativa ucraniana. Y bueno, considero que merece mucho la pena revisarlo si es que han tenido algún acercamiento con el escritor o si desean hacerlo. Por otra parte, tenemos el artículo Piramidal Funesta, Ascenso al Pico de Orizaba, de Omar Trinidad. En él relaciona el interés por escalar la montaña con lo mitológico. Habla como siempre las culturas mitológicas han visto las alturas como un recinto espiritual, como algo, o sea, los dioses siempre están en las alturas y como los seres humanos siempre han buscado ascender. Y bueno, también voy a leer una cita
El ascenso es el sueño vigente de los hombres, pero en dicha tentativa radica una prohibición mitológica. Nadie debe subir, nadie debe pretender superar los límites de la razón práctica, pero deseamos subir, y el anhelo de ver y ser como los dioses edificó la torre de Nimrod. La confusión fue el precio. Nadie resiste la revelación que busca. Bueno, por último, en este apartado de la palabra, me gustaría rescatar el cuento titulado Betabel, que, bueno, personalmente me gustó mucho. Desde la primera columna me atrapó, porque este aborda a León, que es un hombre que está desesperado al ver cómo su mujer tiene una enfermedad cardíaca que nadie se la ha podido curar. Y también los curanderos del lugar se niegan, ya que ellos no están casados, se niegan a atenderla. Y bueno, en su desesperación roba libros de medicina, los lee, y él tiene la firme convicción de que los betabeles son corazones latientes que se pueden cosechar. Entonces, bueno, es un cuento corto que sinceramente me mantuvo nerviosa a lo largo de la lectura, porque pues quería saber qué era lo que iba a pasar. Bueno, pasando a la sección de arte, nos encontramos con el artículo Escultores Mexicanos en Jalapa de María Guadalupe Buzo Flores, en la cual expresa cómo a lo largo de los años el país, o sea, México, ha sido un recinto para diversos artistas de muchas culturas, tanto temporal como permanente. Y bueno, dentro de ellos habla sobre este oleaje de artistas japoneses que llegaron a México en los años 50, y de ellos destaca a Kiyoshi Takahashi, que fue maestro de escultura en la UV y que realizó varios trabajos por encargos también de la máxima casa de estudios, y habla, o sea, hace todo este recorrido de cómo su arte ha ido de lugar en lugar a lo largo de Jalapa, y cómo sirvió este artista como escuela para muchos artistas veracruzanos, y este intercambio cultural que ha habido entre Japón y México, o sea, cómo él se interesó por México y vino acá a trabajar y a dejar una huella, y cómo también él, estando en la UV, trabajando en la UV, también creó sembró esta semilla en estudiantes jalapeños que fueron a Japón también a crear arte y a seguir innovando. Por otro lado, en mis visiones de José Alfredo Jiménez, Ángel Flores realiza una crítica hacia el cantautor mexicano y habla cómo no ha habido solo una versión de José Alfredo Jiménez, sino que han habido muchas. Y ella alaba a una parte de él y la otra definitivamente la desecha, lo etiqueta de que sus canciones tenían tintes machistas, y bueno, lo equipara con cantantes como Armando Manzanero, Agustín Lara, y lo declara como un poeta que le sorprende cómo, sin tener conocimientos musicales previos, pudo crear, componer música como la que compuso, que hasta sobrevive hasta el día de hoy. Y bueno, también analiza diversas canciones de él como Yo, En el último trago y La que se fue. Y bueno, por último, de esta revista a mí me gustaría abordar el dossier de Héctor Quintanar Pérez, que se titula El país de los vidrios rotos, Ucrania 2022. Y en él, también se acompaña con una crónica que realizó el mismo autor acerca de lo que tuvo que, la odisea que tuvo que pasar para poder recorrer los frentes de guerra que él deseaba, para dar una visión amplia en sus fotografías acerca de por qué se originó esta guerra, la resistencia civil que ha habido. Y bueno, también lo que hace es
dar un breve contexto acerca de por qué se originó y también seleccioné una parte del texto que me gustaría leer, que dice: un niño de 13 años que caminaba junto a su hermana por la acera cuando cayó el misil, arrebatándole la vida en el lugar. Lo más impactante de toda esta historia es que su padre llegó a la escena a los pocos minutos. Con el amor que solo un padre puede tener a sus hijos, tocó el rostro del cadáver, le acomodó los párpados con mucha ternura y tomó sus manos. Una mano que no dejó de tomar en todo el momento, salvo cuando tuvo que revisar algunas pertenencias de su hijo. Mientras la escena había un caos, explosiones, muerte y destrucción, un padre rezaba por la vida de su hijo sin soltar su mano, como aferrándose a ella o tratando de que no fuera real lo que estaba sucediendo. Y bueno, en las imágenes, lo poco que se pudo observar, se puede ver lo duro, lo cruel de esta situación que se está viviendo y cómo Héctor logró inmortalizar a través de su cámara y dejar vestigio de este suceso. Y bueno, esto es un poco de lo que quería hablar acerca de ese número de la revista. Es un poco de lo que este número nos ofrece, y eso sería todo de mi parte. Los dejo con la doctora Nidia. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Buenas tardes. Bueno, pues ya escucharon a Karime su interés, y donde ella encontró en este número el foco que para alguien joven, ¿no? Y su mirada, que además estudió letras, donde detuvo su mirada. Solamente quería comentar que ella comentó muy bien ya lo de las fotografías. El número está dedicado a Ucrania, y en la parte que fue de poco interés de Karime por su profesión, estaría también lo que se llama Estado y Sociedad, que es una sección donde se habla de cosas como el estado, las llagas del agua, y también hay una parte de artistas interiores, ¿no? Entonces, se está dedicado a Ucrania principalmente por la parte gráfica. Eso sí quería yo nada más así como hacer hincapié, ¿no? Bueno, pero yo en realidad a mí solo me invitaron para hablar de la palabra y el hombre número 68, que es la que tuve la fortuna, el privilegio y la muy difícil labor de coordinar. Entonces, bueno, creo que sería importante empezar comentando que yo soy originaria de la Ciudad de México y siempre he sido fanática del teatro. Y cuando llegué a Jalapa hace 36 años, pero incluso antes, por viajes que hacía yo a la ciudad de Jalapa, siempre quedé muy bien impresionada del teatro que se hacía y de la riqueza cultural en la ciudad. En mis viajes a Jalapa, porque tengo familia viviendo ahí, siempre iba a ver funciones de Orteu, la famosa organización teatral de la Universidad Veracruzana, y encontraba una actividad que me interesó mucho y me gustaban sus trabajos, el trabajo de los actores, dirección, obras que me tocó ver en mi primera juventud. Y entonces, como encuentro solo como anécdota, que estuve en una de las funciones del año 2023, y en ella, una obra se llama Juana Ramírez, que es sobre la vida de Sor Juana. Hoy que estaba cumpliendo 70 años la organización teatral de Orteu, y cuando cumplió aniversario de la Orquesta Sinfónica, se le había hecho un número especial. Como yo pertenezco al comité editorial de La Palabra, me pareció importantísima que La Palabra y el Hombre también celebrara que nuestra compañía estuviera cumpliendo 70 años. Entonces sugerí un dossier en colaboración con Luis Mario Moncada, en aquel momento director general de Orteu. Y entonces, pues dijeron, sí, pero no queremos un dossier, queremos el número completo. Y yo no sabía exactamente en lo que me estaba metiendo. Pero fue una labor muy larga, llevó un año tener este número terminado, es un número especial, tiene más páginas de las usuales, digamos que es casi un número y medio más por el número de colaboraciones. Y bueno, tengo aquí traje el número para que puedan ver algunas imágenes,
Pero quisiera iniciar comentando lo siguiente. Bueno, esta es una fotografía con bastante sentido del humor de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana. Aquí está a doble página. Aquí está todo el grupo. Tiene, pues, como corresponde a actores, una cuestión escénica, teatral, informal. ¿Y cómo logramos este número? La intención principal era festejar a Orteuv, pero había una segunda muy importante. Es que no solo es Orteuv, es Veracruz como un lugar donde se hace teatro, como un estado donde se hace teatro. ¿Qué se hizo entonces? Pues obviamente se pensó en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, porque ha formado generaciones. Y esas generaciones obviamente no se quedan ahí, también se disgregan por el estado, se van a otros lugares, ¿no? Pero si bien había toda esta riqueza de la que se podía hablar, la Facultad de Teatro, Orteuv, la editorial tiene trabajos muy importantes de teatro, como en la revista Tramoya, libros de teatro que ha publicado, un centro de investigaciones teatrales, bueno, de artes escénicas. Sabía que yo no podía haber abarcado algo semejante y tenía que echar mano de quienes escribían y querían participar, de acuerdo a sus temas de interés, sus propias experiencias. Y queríamos que realmente la revista pudiera ser una especie de muestra de qué rica es la actividad teatral en el Estado. Y no solo rica en cuanto al que hace teatro, sino también a esos otros que participan del teatro, como podrían ser los espectadores o podrían ser los investigadores. Entonces, ¿qué tenemos? Pues se logró algo muy interesante en la revista, que fue traer a los investigadores del Centro de Investigaciones en Artes Escénicas, maestros de la Facultad de Teatro, actores de Orteuv, un artículo que no llegó y que era importantísimo, era uno dedicado a los técnicos de Orteuv. Hay una historia que está rememorando el Orteuv. El director de La Palabra y el Hombre, el maestro Mario Muñoz, escribió un texto muy lindo, muy emotivo, de cuando él fue a ver las primeras funciones cuando era adolescente. Le tocó un famosísimo Hamlet que se dirigió en las escaleras del puente de Jalitic. Dicen que fue uno de los montajes más extraordinarios porque estaba allí en vivo con la gente en las escaleras, aprovechando la escalinata y que bajó la niebla. Y que entonces las escenas de todo el Hamlet eran así, ¡ay!, mágicas y asombrosas. Entonces tenemos, por ejemplo, esta participación. Tenemos jóvenes que han estudiado la maestría, que escribieron desde la maestría del SEGDA, y a través del director, el que fue director de difusión cultural, Alfonso Colorado, se invitó en las zonas, a los vicerrectorías a querer participar. Desafortunadamente no tuvimos una buena respuesta de las vicerrectorías y, bueno, de los compañeros que hacen teatro, que sabemos que están haciendo teatro, pero al menos tenemos una participación del Puerto de Veracruz, del doctor Daniel Domínguez, que tiene un artículo al que ahorita vamos a llegar, y también tuvimos la participación de una entrevista a Héctor Herrera, que organiza el famoso Festival de Teatro de Córdoba. Entonces podemos ver cómo Jalapa y particularmente la Facultad de Teatro ha irradiado una actividad teatral, donde tenemos también artículos sobre títeres o un artículo muy bueno sobre compañías independientes. Entonces, si bien se centró en festejar, en celebrar a la gran compañía, pues también nos abrimos a otras expectativas a través de testimonio, artículo de investigación, reseña. Y también alumnos de la Facultad de Letras escribieron 4 reseñas, fueron al teatro, a partir de una materia que tenemos, aprendieron a escribir reseña teatral y participaron publicando las reseñas de las obras que les llamaron la atención. Entonces, digamos que tenemos un número muy interesante en ese sentido y que a muchas personas a las que ha llegado el número lo han celebrado y nos dicen que es un número de colección, porque viene a ser lo que queríamos, un pequeño documento que da cuenta, en ningún otro lado se ha concentrado esta variedad de la riqueza de Veracruz, que me comentaba Luis Mario Moncada, que conoce muy bien el país, que muy pocos estados podrían decir esto. ¿Tienen teatro? Sí, con mucho más joven, pero sobre todo que haya, desde centros de investigación hasta tantas compañías independientes, una revista como Tramoya, con una tradición tan larga, Facultad y tantos grupos independientes. Nos falta, por ejemplo, hablar de cabaret, de performance, de teatro. O sea, habría tanto que decir. Podrían salir 2 números más, pero no los haría yo.
porque fue realmente un trabajo, sí puedo decir, bueno, la familia lo puede decir, muy desgastante a lo largo de este año, ¿no? Entonces voy a pasar unas imágenes para comentar un poco. A ver si aquí se puede ver. La revista tiene un interesantísimo material gráfico, donde Leo, que es el encargado del diseño gráfico de la revista, vale comentar también que tiene 2 premios nacionales de diseño editorial, La Palabra y el Hombre, en gran parte por este trabajo del equipo, en composición de las páginas y, por supuesto, la parte gráfica. Entonces, hay una narrativa propuesta por Leonardo que va y está contando al Orteu solamente en fotografías a color de muy buena calidad, porque las del pasado no tienen esta calidad, y se está contando una historia en pasado de los últimos 20 años más o menos de la compañía. Solo al final habrá fotos del recuerdo, y dentro, ahorita vamos a detenernos en el dossier. Perdón, ahí. Esta es Juana Ramírez. Esta es una obra que escribió una argentina que se asombró conociendo la figura de Rosario Castellanos, perdón, de Sor Juana Inés de la Cruz, y hace esta obra hablando de Sor Juana, y los personajes están vestidos un poquito como en época contemporánea. Hay unos juegos muy interesantes de luces, como pueden ver. Muy difícil y despacito. Esta es una obra que se hizo al aire libre, porque se habla mucho ahora de un nuevo teatro que está rompiendo las paredes, no solo está ocurriendo dentro de los espacios, sale con el público, rompe la cuarta pared, está más cerca del documental, de lo realista, del testimonio. Aquí también me voy a detener. Este artículo es del maestro, es una entrevista, una charla que se da entre Jorge Dubati y Luis Mario Moncada. ¿Qué es el teatro excéntrico? Jorge Dubati es uno de los investigadores más importantes de teatro de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, y se entiende excéntrico como el teatro fuera del centro. Sabemos que los teatros la actividad teatral fuerte se lleva a cabo en las grandes capitales del mundo. ¿Qué pasa con el teatro que no se da en esos lugares? Entonces es excéntrico, fuera del centro. Entonces él habla de los teatros que se dan fuera de Buenos Aires, y en un diálogo con Luis Mario, ese teatro que no se da en la Ciudad de México. Y aquí podemos hablar del teatro excéntrico de Veracruz en relación a México, o de todo el estado en relación a Jalapa. Cada uno tiene su propio centro y su propia excentricidad, ¿no? Bueno, este es un montaje extraordinario que fue el año pasado, 22-23, que fue la famosísima obra Trotsky, El hombre de la encrucijada. Es un musical muy ambicioso, con una producción impresionante. El autor de la obra es Flavio González Mello, uno de nuestros dramaturgos premiado, con mucho reconocimiento, y la escenografía es de Hernández, Alejandro Hernández, ahorita olvidé su nombre, que es uno de estos, quizá el escenógrafo con más reconocimiento internacional, que incluso está siempre en Praga, en la muestra en Praga de escenografía. Esta escenografía estaba en la sala grande del Teatro del Estado, es de 3 pisos y era movible. Voy a hacer más fotos de esto. Miren las mojigangas. Marx, Trotsky y Lenin, porque era la época del asesinato de Trotsky en México, Siqueiros, Diego de Rivera, toda la época. Esta también es la misma obra, y pueden ver a Frida Kahlo. Los artículos que estamos viendo, perdón, no me detengo en los artículos, siento así que no tengo tanto tiempo. Este es de la doctora Elka Fediuk, que hace una historia de la Facultad de Teatro. Esa también es parte, esta obra, a ver si se ve ahí el título, perdón, ahorita estoy confundida de cuál es, pero pueden ver aquí miembros de la compañía. Y esta es una crónica de Rosalinda Ulloa, que va a contar, a ver, déjame ver nada más, si es cierto, que dice, perdón, no alcanzo a leer desde aquí, pero está contando la crónica, perdón, yo coordiné todo este número, pero ya me confundo. Es la Facultad de Teatro. Checar nada más los títulos. La 28. La 28, reviso. Perdón, este es de Roberto Benítez. Roberto Benítez es maestro de la Facultad de Teatro,
él cuenta en esto, que es muy linda historia, su testimonio de cómo, siendo jovencito, sin saber qué estudiar, llega, ve uno de los primeros montajes de Orteu a cargo de Cermeño y queda tan encantado de lo que ve que decide cuál va a ser su futuro. Ahorita es maestro de la facultad y es un director notable. Esta es una obra que ahorita estaba en cartelera que se llama Estridentópolis. El dramaturgo es Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio y trata sobre cómo Jalapa se movió el grupo estridentista y cuenta toda la historia del estridentismo en Jalapa y la fundación de la Universidad Veracruzana. Es una obra muy divertida y esa frase, viva el mole de guajolote, fue una de las frases famosas del manifiesto estridentista. Esta escena también, esta actriz, Gema, está en Estridentópolis. La foto es fabulosa, cómo tomó el momento preciso en que está girando la falda. En un momento la Universidad Veracruzana tuvo tres teatros, tres compañías teatrales. Una de ellas fue el Foro Teatral Veracruzano. Esta obra de la boda se presentó con el Foro Teatral Veracruzano. Ustedes, quizá algunos han oído hablar de Osmé Israel, el actor que hizo La Virgen Loca, una de las obras que está en el récord Guinness, de una de las obras más representadas, o quizá la que tiene más representaciones con el mismo actor. Lo presentó a lo largo como de 40 años. Fue una farsa deliciosa, con un gran sentido del humor. Osmé, desafortunadamente, ya no está con nosotros, y esa es una foto que le tomaron vestido de La Virgen Loca por la calle. Era un monólogo de una solterona. Este es otro de los montajes de Orteu. Bueno, la portada, esta foto, y ahorita vamos a ver unas más. Aquí Luis Mario, el exdirector de Orteu, está haciendo un recuento de quiénes han sido los directores de la compañía y qué tipo de montajes, tendencias, figuras importantes de la compañía. Bueno, aquí creo que nos damos un poco más idea de la obra. Ven qué rara escenografía, esta también es de Hernández. ¿Cómo ocurría la obra? El público entraba a esos cubículos y estaba en cercanía con los actores que estaban completamente desnudos. Y los actores hablaban con la persona que entraba al cubículo y estaban en un contacto estrecho con ellos. Una obra muy impactante que movía cualquier prejuicio, una obra, digamos, que le ha dado una fama impresionante a Orteu y parte aguas. Es obra de Viqueiras, el director, y se llama Psicoembutidos. Psicoembutidos. Miren, aquí lo pueden ver. Esta sería una de las pequeños cubículos. La actriz está sin ropa y está abrazando a alguien del público, porque se lograban momentos muy íntimos de tristeza. Hay gente que lloraba con los actores, se contaban historias. Era muy fuerte, era una obra de mucho impacto para quienes participaron. Jorge Castillo, uno de los veteranos de la compañía. Ella todavía sigue en la compañía. Este es un texto de homenaje a Ernesto Pelón Bautista que realizó Verónica Herrera, quien también trabajó hace muchos años en el IBEC, porque ella trabajó directamente con el Pelón Bautista. Fue un hombre muy querido, director y un gran escenógrafo y vestuarista. Aquí es nuevamente Orteu. Bueno, y aquí tenemos un artículo muy interesante. Lo realizó Héctor Moraz. Héctor Moraz desafortunadamente murió el año antepasado, pero él había escrito este texto. Es muy famoso entre las anécdotas de la compañía, que recibió un atentado en la Ciudad de México. Los actores fueron a dar al hospital, tuvieron que estar escondidos por varias semanas, porque presentaron una obra que se llamaba Cucaramácara, que trataba era una farsa que hablaba de la Virgen del Ziquitibum, es decir, la Virgen de Guadalupe sufrió realmente un atentado en 1928 con una bomba. Y dicen que no le pasó nada a la Virgen, que había sido un milagro. Entonces, retomando ese tema, Oscar Liera, un gran dramaturgo sinaloense,
escribe la obra, que es realmente graciosa, se ríe uno muchísimo. Y entonces, ¿cómo van a decirle a la gente que se quemó el manto de la Virgen? Eso es imposible decirlo. Y entonces se les ocurre una idea. No les voy a decir, si no, no van a ver nunca la obra. Bueno, salen adelante, pero se juntan la clerecía más alta, sin saber cómo solucionar el gran problema de decirle a la gente que su Virgen no sobrevivió al atentado. Luego, viene un agente del gobierno y ves cómo hay una colusión gobierno-estado y tienen que acallar la noticia. Y finalmente encuentran una solución para salir adelante. Pero esto generó muchísima molestia en la iglesia, entre gente católica, particularmente un grupo de guadalupanos, y cuando se presentaba la obra eran muy jóvenes los actores, jóvenes de 20 años, 20 y tantos años, fueron agredidos con cadenas, palos, chacos, les rompieron la nariz, apagaron las luces, los agarraron a golpazos, pero además el gobierno no los ayudó y tuvieron que esconderse. Y toda esta crónica es la que cuenta aquí Héctor Moraz. Fue un evento muy fuerte y la obra no se volvió a presentar. Creo que no se ha vuelto a presentar así como tal, y solamente me tocó una lectura dramatizada. Pero no tiene desperdicio la obra, ¿eh? Bueno, ahora, esta fue una adaptación fabulosa sobre la novela de Ibargüengoitia, Las Muertas, y se llevó al teatro con mucho éxito. Ahí, como ven, son puras mesas de caguama, bueno, de carta blanca, ¿no? Y desde ahí van jugando con esas mesas para generar escenografías. Es también una obra muy farsesca a partir de la novela de Ibargüengoitia. Bueno, y luego, aquí, Carlos Ortega, que es un actor actual de Orteu, él cuando cumplieron sus 70 años escribió una nota para ese día, leyó en la ceremonia y hemos publicado esa nota. Ana Lucía Ramírez es una joven dramaturga, también ahora actriz de Orteu, y entonces ella hace una rememoración bien linda como una chica joven que entra en la compañía, hablando de sus compañeros y particularmente de que en la pandemia, o sea, cómo llevaron la pandemia y que algunos pues ya no están aquí. Esto también pertenece a Las Muertas. Es un artículo, es una obra de Legón, de aquellas indias que se defendieron en el pueblo de Cherán, una obra muy política, muy feminista, muy interesante, nuevamente una escena de Las Muertas. Y este es el dossier. Hay una obra especialmente innovadora, experimental, que hizo Orteu. Esta obra ocurría en diferentes lugares de la ciudad de Jalapa, concretamente en el barrio de San Bruno, donde en diferentes momentos hubo hechos de violencia. Uno muy famoso que quizás recordarán fueron los estudiantes que fueron golpeados en Humanidades. Llegaron, pues ahí muy cerca de donde nosotros estudiamos y trabajamos, y entraron a este sitio, golpearon a los chicos, les rompieron los dientes, creo que ninguno murió, uno de ellos fueron a dar al hospital, pero además estaba una cosa muy rara, si había sido el crimen, si había... La cosa es que nunca hubo claridad con las autoridades y el lugar quedó cerrado. Orteu, entre otras cosas, una de las funciones se llevaba a cabo ahí, fueron 3 diferentes tipos de montaje. Hicieron investigación de campo, hablaron con los vecinos, y en ese lugar que está cerrado, lo rentan cuando ya se puede rentar, y encuentran bolsas de plástico, donde todavía hay cosas que habían quedado de aquel evento, porque habían estado festejando un cumpleaños cuando entraron a golpearlos, quedaban los platos, las cucharas, todo, y entonces vuelven a representar ahí, pero no los hechos, sino con la comunidad, tratar de recuperar el dolor, lo que había ocurrido. También mucho tiempo atrás hubo una represión a obreros en la fábrica de hilados de San Bruno y algunos fueron asesinados. Entonces recuperan con la comunidad ese tipo de eventos. Entonces eran funciones donde los mismos espectadores eran invitados a ir a diferentes lugares a presenciar con el público este tipo de experiencias, ¿no? Vamos a ver las fotos. Esto es muy interesante porque lo que tenemos es un dossier que pretende ser una crónica gráfica de lo que fueron aquellas funciones. Claro, jamás nos vamos a poder dar cuenta
de lo que fueron. Esto pertenece a una nueva corriente del teatro, que sería el teatro documental, el teatro de lo real, donde más que representar, se presenta. Y se busca mucho que quien va tenga una experiencia y no sea, solo sea un espectador que mira. Son las nuevas tendencias del teatro. Ahí están los espacios, esa es la casa. Los actores estuvieron días y días recorriendo el barrio, hablando con la gente, sintiendo con ellos, conociendo los espacios. Se hizo como una caja de luz. Esa es la casa donde ocurrieron los eventos. Esos perros son los perros del barrio. Esa caja, si no me equivoco, es donde están las cosas que encontraron dentro de esta casa. Y también se trabajó en parte de lo que era la ex fábrica de San Bruno. Ahí están los objetos, que por cierto están en una caja del tiempo. Se guardaron en una caja del tiempo y están enterrados. Esta ya es Las Muertas, o sea, termina el dossier y seguimos con la revista en el orden que la veníamos revisando. Me he saltado el nombre de algunos artículos, algunas cosas, perdón. Este viene a ser un recuento del famoso Festival de Teatro Universitario, de qué han sido los festivales y qué tipo de obras se han representado. Es un festival que nace en los años 60 gracias a Montoro y a Billy Barclay. También está el Festival Garballido en Córdoba. Esta es una entrevista a Héctor Herrera, que es el organizador. Es un artículo muy hermoso del gran maestro Carlos Converso, un gran maestro titiritero que vino desde Argentina, premio UNESCO, una vida dedicada al teatro. Esta también es de Trotsky. Esta es una entrevista al gran maestro Abramo Seransky, que tiene viviendo en Jalapa desde los años 80, llega primero como maestro de la Facultad de Teatro y ahí ha fundado varios espacios teatrales y sido maestro de muchísimas generaciones, especialmente con una técnica en la que ha trabajado mucho, que es el teatro oriental. Ha traído maestros de teatro kabuki, teatro no, a Jalapa. Esta es una obra que trata sobre Tlalcotalpan, Ojo de Perdiz. La actriz Miriam Cházaro la escribe, la familia de los Cházaro de la zona de Tlacotalpan. Ella es la autora y es una de las actrices. Lo escribe el doctor Antonio Prieto, un muy importante investigador de la Universidad Veracruzana, y es cuando Abramo Seransky dirigió un Mishima en 1993. En esa obra, Abramo fue un innovador que hizo algo que, pero en realidad yo nunca había visto que ocurriera, es que en el teatro invita de manera real, tenemos el teatro de trabajar diferentes masculinidades y hay una mujer trans, el tipo viril, cis, y habría un homosexual. Los invita, son ellos, y con ellos arma la obra de Mishima, que fue muy interesante. Fue un momento muy fuerte donde había SIDA en México y el actor principal, un gran actor, Alejandro, no el nombre, contrajo SIDA. Entonces, esta obra se recreó una idea de cómo fue aquel montaje y qué pasó con este actor. Y esta obra, que es Mishima en 3 tiempos, es porque luego se hizo un junio 93 para recortar aquella época en que se montó Mishima de Seransky. Se vuelve a escribir otra obra, Luis Mario Moncada la escribe y hace alusión a aquel montaje y a la vida de este actor que murió trágicamente. Esta también es Ojo de Perdiz.
Este es un artículo de una maestra de la facultad que habla de las jóvenes dramaturgas veracruzanas. Tenemos un grupo interesante de jóvenes que escriben en el país y particularmente de la Facultad de Teatro de Jalapa. Están egresando dramaturgos. Este fue un trabajo sobre la vida de Salvador Novo que se hizo durante la pandemia. Esta no recuerdo cuál es. Y este es un artículo que hace Freddy Palomet, que es actor de la compañía también, donde él escribió una obra sobre biodrama, que es una nueva técnica también, donde generalmente es el propio actor que escribe un drama que está asociado íntimamente con sus recuerdos personales, con su biografía. Entonces también pertenece al teatro de lo real. La autoficción, ya no es tan claro, esto es ficción, esto es literatura o esto es la vida personal, es la vida real. Esta es la técnica que usa Palomet. Aquí se hace un recuento de qué investigación teatral se está haciendo desde la universidad, que es mucha y es importante. Esta obra es una fotografía de Cherán, de la que habíamos visto Esta también es Cherán, hay un artículo. Y esta es de Alejandra Serrano, también dramaturga e investigadora, que habla de cómo hay una atracción gravitacional en el sentido de que la Facultad de Teatro de Jalapa ha generado un movimiento teatral alrededor, pero particularmente se detiene a hablar en un teatro, un espacio teatral, Foro Área 51, que ha hecho muchísimas funciones y que además ha podido unirse a circuitos teatrales en el país. Es un teatro independiente que es extraordinario cómo se mantiene, y este artículo es el de Daniel Domínguez. Este es el que corresponde al puerto de Veracruz, quizá tendría que haber empezado a hablar con él, pero así llegábamos hasta acá. Y en este trabajo, lo que hace Daniel es un recuento y una reflexión sobre cómo pudieron sobrevivir la gente que hacía teatro durante la pandemia en el puerto y luego continuar adelante, ¿no? Y aquí sí quisiera detenerme particularmente en su artículo para mencionar que hay un fragmento para Iván Barradas, de la Casona del Teatro, José Luis Rivero, de la Compañía Teatral Emergencia, de Arminda Vázquez, de Dragón Rojo, Silvia Ubet, del Teatro La Ensalada, de Liliana Hernández, del Centro Cultural Cardumen, Mari Carmen Lana Orozco, que es performer y gestora, de Mónica Bendaño, con Foro 99, de José María Mendiola, Grupo Viento Norte, de Juan Pablo Solana, con Tinglado Teatro, y ya. Y Daniel Domínguez es un investigador de la universidad que está aquí en el puerto trabajando. Y también es investigador del SEGDA. Y cerramos. Esta es una foto. Aquí sí, son las que se pudieron rescatar y se quiso homenajear. Este es Osma Israel. Esta no es la Virgen Loca, es otro personaje. Y las reseñas de los estudiantes, Joaquín Parisi. Este es de un libro. Entonces tenemos una de Joaquín Parisi, La máquina de sumar, de Jorge. Pues no, mi ciela, de Paulina, y me salté a Celeste. Bueno, y finalmente está nuestra publicidad. Esta fue una obra muy interesante, El agua, que se vino al puerto de Veracruz también y se llevó a cabo en Jalapa, que justo ahorita con toda la crisis que vivimos es muy interesante ya para reflexionar sobre el agua. Bueno, pues eso fue el número que, como ven, tiene 39 colaboraciones donde se trató de incluir hasta donde era posible estas participaciones de quienes creyeron en el proyecto, se sumaron con nosotros y logramos este número. Sería encantador que estuviera con nosotros Luis Mario, que fue quien estuvo conmigo coordinando. Y bueno, este es el número que está a la venta, aquí y en otros lugares. Gracias. Agradecemos profundamente a las ponentes y estamos, creo que todos muy entusiasmados con esta charla y no sé si
podríamos posibilitar diálogo con el público. Si hubiera, desde luego, alguna participación, ahí hay una mano alzada. Lo pasamos. En primer lugar, bueno, hay que felicitar que exista un documento, ¿sí?, que haga historia de lo que se ha hecho, de lo que se ha realizado. Pero igual quisiera preguntar, no sé si cabe en un momento decir, bueno, pero ¿qué sucede con el teatro? En general se habla Jalapa. 85, muchos recuerdan, bueno, muchos jovencitos nacieron después, pero muchos vivimos el 85 y sabemos qué pasó con Jalapa y el movimiento de teatro, del arte y demás, la migración del DF. Un movimiento muy fuerte, ¿sí? Oceransky, mucha gente, ¿no? Geniales, ¿sí? Hablaba usted de Moncada, que ahora creo que está Mario Espinosa, la escuela de Margulis, ¿sí? ¡Wow! Me encanta. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa en el puerto? Arista y Zaragoza está la escuela de teatro y no hay un lico. Perdón, no hay un lico. ¿Sí? Un lico, un foco, perdón. Sí, bueno, por si la gente los conoce, un foco especial de teatro. Y tienen que levantar un teloncito. Cuando fue el festival yo fui a 2, 3 obras. Ahí. Usted mencionó también varios foros que hay aquí. Me gusta mucho. ¿Sí? Estoy feliz de que existan esos foros, no recuerdo ahorita el nombre, los mencionó, la Casa del Teatro, otros más. Es un trabajo impresionante, sinceramente, pero no quiero calificar nada, pero hace falta, ¿sí?, una interacción. No sé cómo llamarle, no quiero, por eso digo, es muy delicado, profesional, qué sé yo. Pero no puedes trabajar cuando, en el caso de la Universidad Veracruzana, ni siquiera tienen un lico, es un foco. Perdón que lo diga así, ¿sí? Fueron a concursar y yo estuve ahí, ¿sí? No lo digo porque me lo contaron. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa con el movimiento teatral en el puerto de Veracruz, con un nivel también de profesionalidad, de encuentro, de discusión, de todo, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con las buenas intenciones. Ay, le echaron ganas, perdón, no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Y vuelvo con la universidad. Los grupos independientes están haciendo un gran trabajo, lo sé, y es como se sostienen las cosas, como fue con el son jarocho, aunque lo critiquen los papás del son jarocho y demás, gracias a los jarochos de marisquería, cuando nadie les hizo caso, se sostuvo el son jarocho en este país. Los grandes maestros de son jarocho se visten hoy, estoy de acuerdo, hicieron un gran trabajo, pero gracias a esos que critican ellos, se sostuvo. El teatro, gracias a todos esos grupos que existen, pero no concibo, y yo quisiera saber qué es lo que ustedes, si hay algún planteamiento, si hay alguna propuesta donde podamos nosotros participar, porque la universidad no es posible que no, perdón que lo reduzca a un término, no puede ser que no tenga un lico el teatro de la Universidad Veracruzana en Arista y Zaragoza. No puede ser, no concibo eso. Entonces yo quisiera saber si hay propuestas donde los ciudadanos podamos, no estoy diciendo teoría, ¿qué podemos hacer? Y yo ahí estoy, porque participé en varios proyectos aquí en Veracruz, te quiero mucho, pero que está abandonado de la mano de Dios. Bueno, perdón, este es un espacio único en Veracruz, único, y que nos permite precisamente este diálogo y ya, no tan abandonado. Muchas gracias. No sé si les gusten hacer algún comentario. Pues a mí me parece excelente lo que usted está diciendo. Yo no soy gente de teatro, soy gente de teatro porque soy espectador, nada más, y porque con alumnos de letras hago
algunos montajes muy humildes. Y porque me apasiona el teatro. Yo digo que el teatro se hace gracias a, no, a pesar de, no gracias a. Sobrevive de milagro, en general en el país, a excepción de las grandes ciudades donde más gente está dispuesta a pagar por ir al teatro, ¿no? Entiendo muy bien lo que plantea, y yo creo que es un reclamo de la gente de teatro del país. Diríamos, en esta administración, sí. En las anteriores, también. Y que además hubo una reducción de presupuestos, es real. Que se distribuyeron de una nueva manera, también. Y que llegaron a donde nunca habían llegado, también. Pero hay, como yo estuve revisando los, digamos, periódicos hablando de esto, bueno, los reclamos de la gente de teatro son muy semejantes en todos los extremos. Ahora, hablando de la Universidad Veracruzana en concreto, vamos a hablar de una ironía. Tenemos una compañía que cumplió 70 años. Lo único que tiene como teatro es la caja. No sé si usted la conoce. Eso no es un teatro, es una caja. Apenas ahorita están construyendo un teatro. ¿Por qué? Porque la ORTEU contó años con el Teatro del Estado. La sala chica se la prestaban a la Universidad Veracruzana, pero ya no. Entonces, ni siquiera a teatro llegaba la compañía titular de la Universidad Veracruzana. Apenas si tenemos suerte, ya se está haciendo. Ya ahorita este gobernador está construyendo este teatro, por fin. Pero, por ejemplo, para dar una idea, Trotsky se ensayó en la sala, en la Casa del Lago. Se ensayó en la caja. Y en 10 días lo montaron en el Teatro del Estado, sin haber ensayado jamás en esa estructura. Ensayaban en plano, lo que luego ocurría en 3 pisos. Imagínense, así está el teatro. No está aquí, está en todos lados. Claro, va empeorando, ¿verdad? Cuando vamos. ¿Qué hay? No, yo no sé si hay algo que piensa articular. El anterior director de la difusión cultural hizo grandes esfuerzos porque hubiera un trabajo llevando más gente de las regiones a Jalapa y más gente de Jalapa a las regiones, a nivel cultural, para que hubiera un intercambio mayor. El Festival de Teatro, por ejemplo, llevó gente de las regiones y movió y pagó viáticos para hacer estos intercambios. Infraestructura es el problema más grande que tenemos. Y hablo en plural como si yo fuera de teatro, pero digamos, sí, es un problema muy grande hasta donde yo sé. Pero yo quisiera problematizarlo más. Todos los grupos independientes son heroicos. ¿Cómo logran sobrevivir? Y ya no digamos en la pandemia, sobrevivir de un público que no quiere pagar, porque le parece caro el boleto. Pero prefiere pagar en un cine que pensar en esos actores que están ahí para nosotros y que ensayaron 6 meses para un montaje. Y es que pasa algo con el teatro en México. Hay un divorcio con la polis. El teatro mexicano está disociado del público. Quiere que, ¿por qué no van al teatro? Nuestro teatro le está hablando a la gente. Es una pregunta que la gente de teatro se debe hacer, muy a fondo. No solo es decir, ¿pero los públicos fallan? No, los públicos no fallan. Los públicos son públicos. ¿Dónde está eso que no se ha logrado hacer? Y lo digo con tristeza, porque yo soy teatrera. Yo voy aunque sea malo, por ver, por aprender. Estoy dispuesta y porque me gusta ir a pagar mi boleto. Pero el público no. Entonces yo creo que también hace falta reconsiderar dónde está ese teatro, que puede ser un teatro popular, inteligente, que le interesa a la gente y que pueda volverse un poco comercial. Que no solo es ese teatro que solo pueden financiar las universidades. ¿Dónde encontraríamos ese punto medio? Hay países que lo tienen. Argentina lo tiene, por ejemplo. La gente va al teatro 7, 8, 9, 10, 11 de la noche está entrando al teatro y los teatros están llenos. Sobre una actividad cotidiana, cómo han logrado generar públicos. Entonces yo creo que es cómo nos va a ayudar el Estado, cómo nos va a ayudar las instancias, cómo va a ser el artista gestor y cómo va a ser para volver a tocar a su público. No tengo la respuesta, pero yo creo que ahí hay algo que se debe atender en todas las artes. Incluso lo podemos ver en escritores, que es a lo que yo realmente me dedico. Hay escritores que venden mucho,
algunos son muy malos, pero unos son excelentes. ¿Qué lograron para realmente ser interesantes para la gente? Y no solo para las élites. Creo que también podemos invitar a esto, ¿no? Y además, otra cosa importante, crear públicos. ¿Qué está pasando en la educación básica? Que en lugar de generar públicos para las artes, los estamos asustando de las artes, ¿no? Nos alejamos de todo, de la música, del teatro, de la danza, de verdad, en fin. Entonces, por ahí creo que es un problema orgánico, ¿no? Sistemático, de muchas más cosas que un punto aislado. Sí, pero muy buena participación. Y lo que dijo del son es cierto. Pero ahí, digamos, ese son nunca dejó de tener contacto con la gente. Siempre estuvo ahí en el alma de la gente. Y eso es importante. No es artificial. Muchas gracias, doctora. No sé si hubiera alguna otra participación, algún comentario. No. Bueno, pues entonces, magnífico. Hola, buenas noches. Llegué un poco tarde, pero me gustó lo que dijo, lo que escuché. Y mi pregunta es sobre las personas que no conocemos de teatro, ¿cómo introducirnos como espectadores, ¿no? ¿Cómo saber qué lugares son, pues vamos, donde se da esta actividad, ¿no? Escuché que en Jalapa, yo no sé nada de teatro, por eso mi pregunta es muy ignorante, ¿no? Pero escuché que en Jalapa, pues hay una difusión muy grande, ¿no? En comparación aquí al puerto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo introducirse a este mundo, ¿no? Como espectador, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, yo no puedo ayudarte en el puerto de Veracruz, ¿eh? Yo creo que el señor que participó podría ahorita al final recomendarte algunos foros, pero es un poco como si me dijeras, ¿cómo puedo oír música? Pues Radio Bemba. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo qué suena? ¿Dónde ves un cartel pegado? ¿Qué pasó en el radio? Luego se anuncian, por ahí alguna entrevistilla. Porque una vez que ya entraste a uno, ya se va uniendo la cadena teatral, ¿no? Lo que yo sí te diría nada más, cuando veas que llega algo con una de esos grandes despliegues de carteles, ¿no? Con mujeres muy guapas que no actúan y hombres guapísimos que no cantan, no vayas. Eso sí, evita Televisa, como la peste. Pero si ves ese otro teatro, sí, hay que ir. Y no siempre te va a ir bien, esto es importante, es muy difícil ver buen teatro, muy difícil. Y más porque estamos acostumbrados a ver cine. Entonces el cine que nos llega, pues ya pasó muchos filtros, pero vale la pena hacerlo. Y créeme que la experiencia de una buena obra nunca se va a parecer a nada. Estar ahí, en vivo, delante de esos actores. ¡Ay! Entonces, pues no sé, pregúntale a él. Si alguien tuviera que iniciar hoy su interés en saber teatro, ¿a dónde lo mandaría? Los jóvenes, yo diría, los jóvenes, yo diría, ¿saben qué? Yo no me da pena decir que me pinto un poquito el pelo, ¿sí? Los jóvenes, ¿saben cómo me enteré de todos los foros que hay en Veracruz? He ido a las ofertas de teatro y como dijo usted, doctora, hay obras que no me gustan, hay obras que digo, pero esa es la parte interesante, ¿no? Construir y decir, ¿sí? Fue a través de sus nuevas formas de comunicación, las redes sociales. A mí me llega, de aquí, estoy aquí, porque amablemente me mandan de aquí, de mar adentro, el aviso ayer llegué porque me equivoqué, sí, era hoy la presentación de la revista, ¿no? Sí, y me voy enterando, y voy, foro de teatro, hay otro foro, voy al foro de la UB, donde les digo que no di crédito, que cuando dije, no puede ser que la Universidad Veracruzana va a concursar y no tienen lo que se llama un LICO, un foco especial, 2 focos,
que no, yo no concebía eso. ¿Dónde estoy? Dije yo, es la Universidad Veracruzana, el primer ayuntamiento de la América continental. Así me enseñaron de chiquito. Sí, me fui a estudiar fuera, pero tengo eso en la memoria, ¿sí? Eso no lo concebía yo. Estoy en el primer ayuntamiento y no hay un lico en el foro de teatro. Jalapa, el centralismo, muy respetuoso con la gente. Usted mencionó Mario Moncada, hoy día Mario Espinosa, la escuela del Elige de Margulis. ¡Wow! Pero el centralismo, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo? Tenemos foros. Bueno, ahí está. ¿Cómo le llaman? Facebook, todas esas cosas. Ahí van a encontrar todas la misma mar adentro, tiene una página y por eso estoy hoy aquí, ¿sí? Hay que ir. No me gusta, es parte de la construcción. Me encantó, es parte de la construcción, ¿sí? Y entonces uno se va y uno va construyendo en eso y uno va participando también económicamente porque el teatro cuesta trabajo, la verdad. Construir esos foros no es sencillo. A lo mejor si uno viene de otras regiones, otros lugares, uno es un poquito exigente y dice, es muy provinciano, qué sé yo. No, es un gran trabajo que hay atrás. Y es lo que hay que ver. Y de ahí adelante. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Empieza con el foro de la UNED, a ver qué hay. Y a ver, ahí te integras. Y trata de ver sobre las escuelas de teatro. Ahí también podemos. Muchas gracias, maestra. No sé si alguien más quisiera intervenir. Bueno, sí, si no fuera el caso, no nos resta sino agradecer desde luego a las ponentes su participación estupenda de esta noche y a todos ustedes la amabilidad de su presencia, la gentileza de su atención. Muchas gracias.